Antes de comenzar con el texto, agradezco 5 personas. No voy a nombrar, ya ellos saben quiénes son. Son los que han motivado que esta obra continúe y gracias por el apoyo que me han dado. Son a ellas a quienes he puesto toda mi confianza y sé que nunca me han defraudado durante todo este tiempo. Ante todo agradezco muchísimo esa fortaleza, porque generalmente pues uno anda ocupado en sus quehaceres, en los problemas que le ponen la vida, en fin, pero vamos a seguir en esta lucha. Este libro pues es bastante amplio y tiene bastantes horas, pero hay que continuar. Ya empezamos y vamos a ver en lo posible de tratar de terminarlo a pesar de las circunstancias, de poderlo leer. De pronto en algún momento dado me toque o escucharlos, mirar si hay alguno con algún error, pues me tocará corregir, pero ya después lo haré más adelante. La idea es terminar con esto. Bien, no siendo más, vamos a continuar con la página número 117. Lo demás son recomendaciones que nos da el Papa Benedicto XVI. Yo creo que no siendo más, empecemos. Recuerden muy bien que en este momento quien está leyendo este libro es el profesor William Mora. Y sigamos adelante, continuemos. A ver, de verdad que este contenido tiene bastante riqueza. Ojalá pues obviamente todo el mundo lo pueda escuchar, que no dejemos perder este conocimiento, que no seamos indiferentes obviamente con la iglesia y especialmente los católicos. Bueno, entonces continuemos. Estructuras de lo cristiano. Antes de pasar a la explicación de las diversas expresiones cristológicas que fluyen de la profesión de fe fundamental en Jesús como Cristo, me parece oportuno detenernos un momento. Al estudiar las afirmaciones aisladas puede perderse fácilmente la visión de conjunto, pero hoy día nos damos perfecta cuenta de lo necesario que es, sobre todo en el diálogo ecuménico, el hacerlo. La situación en que se encuentra la teología moderna puede dar a veces la impresión de que se enorgullece tanto de sus avances ecuménicos, ciertamente laudables, que está dispuesta a remover las fronteras para colocarlas en otro lugar, pero no ha observado que así no resuelve satisfactoriamente los problemas actuales que tienen muy poco que ver con las discusiones tradicionales de las diversas confesiones. ¿Quién podría explicar brevemente a su interlocutor qué significa ser cristiano? ¿Quién puede explicar de forma asequible el porqué de su fe y cuál es la dirección y el medio de su decisión de fe? Cuando en los últimos años nos hemos enfrentado abiertamente con estos problemas, no rara veces hemos llegado a diluir lo cristiano en generalidades sonoras que adulan los oídos de nuestros contemporáneos, que lo podemos comparar en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, pero que al mismo tiempo le reaccionan el eficaz alimento de la fe al que tienen pleno derecho. La teología no cumple su cometido cuando gira exclusivamente en torno a sí misma y a su erudición, y fracasa todavía más cuando busca una doctrina según sus gustos, y cuando en vez de pan ofrece piedras, cuando en vez de la palabra de Dios ofrece la suya. La tarea a realizar es inmensamente grande. A pesar de eso, mejor dicho, por eso, siguiendo este camino, intentaremos reflexionar sobre la forma fundamental de lo cristiano y sintetizarla en muy pocas afirmaciones. Quizá los resultados sean insuficientes, pero tendrán la ventaja de pedir la colaboración de otros y así el cometido podrá llevarse a feliz término. El individuo y el todo. Para nosotros, hombres modernos,
El escándalo fundamental de lo cristiano consiste sobre todo en la exterioridad en la que parece haber caído lo religioso. Nos molesta el que Dios tenga que ser transmitido mediante dispositivos externos. La iglesia, los sacramentos, el dogma y también la predicación, el querigma, a la que se acude para encontrar en ella una reducción del escándalo, olvidando que también ella es algo exterior. Frente a todo esto surge la pregunta: ¿mora Dios en las instituciones, en los acontecimientos, en las palabras? ¿No se relaciona Dios en cuanto eterno con nosotros desde dentro? A estas preguntas hemos de responder afirmativamente y añadir que si solamente existiese Dios y una suma de individuos, el cristianismo no sería necesario. Dios podía y puede, cosa que siempre sucede, salvar al individuo como individuo directa e inmediatamente. Dios no necesita ningún intermediario para entrar en el alma de cada individuo, porque es más íntimo al hombre que él mismo. Nada puede alcanzar más de cerca y más profundamente al hombre que quien se relaciona con esta criatura en el punto más íntimo de su interioridad. Para salvar al individuo no es necesaria la iglesia, ni la historia de la salvación, ni la encarnación, ni la pasión de Dios en el mundo. Sin embargo, a esto hemos de añadir alguna expresión que lo complete. La fe cristiana no parte del individuo atomizado, sino de la convicción de que se da el individuo puro, de que el hombre es el mismo cuando se refuerza en el todo, en la humanidad, en la historia, en el cosmos, cosa que le es esencial como espíritu en cuerpo. El principio, cuerpo y corporeidad al que está sometido el hombre significa dos cosas. Por una parte, el cuerpo separa al hombre de los demás, es impenetrable para los demás. El cuerpo, como figura espacial y cerrada, hace imposible que uno esté en otro. El cuerpo marca una línea divisoria, indica la distancia y los límites y nos encierra en la lejanía mutua. Es, pues, un principio de disociación, pero al mismo tiempo la corporeidad incluye necesariamente la historia y la comunidad, ya que, si es cierto que el puro espíritu puede concebirse como ser para sí, la corporeidad indica procedencia de otro. El hombre vive de los demás en un sentido real y al mismo tiempo múltiple, ya que si la separación se concibe primero físicamente, cosa que se extiende desde la procedencia hasta los múltiples enlaces del mutuo cuidado por la vida, para quien es espíritu, y como tal está en el cuerpo, el espíritu, es decir, todo el hombre, está marcado profundamente por la pertenencia a toda la humanidad, es decir, al Adán. El hombre es, pues, una esencia que sólo puede ser si se procede de otro. Digámoslo con palabras de un gran teólogo de Tubinga, Moller: el hombre como esencia siempre relacionada no vuelve a sí mismo por sí mismo, aunque tampoco sin sí mismo. Página 119. Todavía más incisivamente ha afirmado esto el filósofo de Múnich, Franz von Baader, contemporáneo de Moller, cuando dice que es tan contradictorio deducir el conocimiento de Dios y el conocimiento de las demás inteligencias y no inteligencias del propio conocimiento, es decir, de la conciencia, como deducir el amor del amor propio. Se rechaza así el principio conceptual de Descartes, según el cual la filosofía se funda en la conciencia propia, cogito ergo sum, pienso, luego existo, y que ha influenciado decisivamente el destino del espíritu moderno, incluso en sus formas actuales de filosofía trascendental. Como el amor propio no es la forma primigenia del amor, sino a lo sumo una forma derivada de él,
Como no puede llegarse a lo propio del amor si el hombre no se comprende como relación, es decir, como procedente de otro, así tampoco el conocer humano solo puede ser realidad en cuanto ser conocido, en cuanto ser llevado al conocimiento por otro. El hombre real no aparece cuando sondea en la individualidad de su yo, de su conocimiento propio, ya que entonces excluye de antemano el punto de partida de su poder volver a sí y por consiguiente su peculiaridad. Por eso Barth conscientemente y con razón cambió el cartesiano cogito, ergo sum, pienso, luego existo, en cogitor, ergo sum, soy pensado, luego existo, ya que el conocimiento del hombre y su ser mismo solo pueden ser comprendidos en un ser conocido. Sigamos adelante. Ser hombre es ser con no solo en el momento en que nos toca vivir, sino en todas las prolongaciones posibles, de tal modo que en cada individuo están presentes el pasado y el futuro de la humanidad, que cuanto más de cerca se considera, tanto más realmente se nos presenta como único Adán. No podemos discutir todos los pormenores, nos bastarán algunas observaciones. Recordemos que nuestra vida del espíritu depende completamente del lenguaje y que este no es de hoy. Se remonta muy atrás, está condicionado por la historia y por ella llega hasta nosotros como requisito ineludible de nuestro momento presente, es más, como parte imperecedera de él. En otros términos, el hombre es el ser que vive orientado al futuro, que en su preocupación supera su momento presente y que no podría existir si de repente se viese privado de su futuro. Diremos, pues, que no se da el puro individuo, el hombre mónada del renacimiento, el simple cogito ergo sum. El hombre es hombre en la trama de la historia que mediante la lengua y las relaciones sociales atañe al individuo que, por su parte, realiza su existencia en el modelo colectivo en el que de antemano se haya metido y que representa el espacio de su autorrealización. Es imposible que el hombre se forme partiendo del puro cero de su libertad, como quería el idealismo alemán. El hombre no es un ser que partiendo del puro cero pueda realizar lo propio y lo nuevo, en tensión con el todo de la humanidad que le precede, condiciona y modela. Así volvemos al problema inicial. La Iglesia y el cristianismo tienen mucho que ver con un hombre así concebido. Carecerían, en cambio, de sentido si solamente se diese el hombre nómada, el ser de cogito ergo sum. El cristianismo y la Iglesia están relacionados con un hombre que en ser con que tiene compromisos colectivos que fluye del principio de la corporeidad. La Iglesia y el cristianismo existen por la historia, por los lazos que condicionan al hombre. En este plano es donde hay que explicarlos. Son servicio a la historia como historia. Quieren romper y transformar la reja colectiva que representa el lugar de la existencia humana. Según la carta a los Efesios, la obra salvífica de Cristo consiste en que obligó a que las potencias se arrodillasen a sus pies. Orígenes, al explicar más profusamente el texto, ve en esas potencias los poderes colectivos que aprisionan al hombre, el poder del medio ambiente, el poder de la tradición nacional, la gente, que frena y destruye al hombre. Partiendo de aquí, hay que entender categorías como pecado original, resurrección de la carne, juicio universal, entre otras, ya que el pecado original no hay que buscarlo en cualquier forma de transmisión biológica entre dos individuos que, de lo contrario, vivirían completamente aislados, sino en esa red colectiva que precede a la existencia individual como antecedente espiritual. Hablar de transmisión es afirmar que el hombre no puede empezar su existencia en un punto cero, en un stato integritatis, sin relación alguna en el que uno pueda realizarse a sí mismo y desplegar sus propias virtualidades. Todos vivimos dentro de unos lazos que son parte de nuestra existencia. El juicio universal es la respuesta a estos compromisos colectivos. La resurrección expresa la idea de que la inmortalidad del hombre consiste y sólo puede concebirse en la unión con otros hombres, en el hombre como ser relacionado,
Esto lo explicaremos más tarde, pero como dijimos antes, el concepto redención solo tiene sentido en este plano. No dice relación al destino libre del individuo como mónada, el plano de la realidad del cristianismo, pues hay que buscarlo en el ámbito de lo que, a falta de otro término más apto, llamamos el ámbito del carácter histórico. El ser cristiano, considerado desde su meta más principal, no es un carisma individual, sino social. Uno es cristiano no porque solo los cristianos se salvan, sino porque la diaconía cristiana tiene sentido y es necesaria para la historia. Al dar un paso hacia adelante puede parecernos que caemos en el extremo contrario, pero en realidad no hacemos sino sacar la consecuencia necesaria de lo que decíamos antes. Se es cristiano para participar en la diaconía del todo. El cristianismo vive del individuo y se orienta a él precisamente por esta relación al todo, porque sólo el individuo puede llevar a cabo la transformación de la historia y derrocar la dictadura del medio ambiente. A mí me parece que aquí radica lo que las demás religiones y el hombre moderno no puede comprender, es decir, que en el cristianismo todo depende a fin de cuentas del individuo, de Jesús de Nazaret que, crucificado por el medio ambiente, por la opinión pública, en su cruz destruyó el poder de la gente, el poder del anonimato que aprisiona a los hombres. A él se enfrenta el nombre de un individuo, el nombre de Jesucristo que pide al hombre que le siga, es decir, que, como él, tome la cruz, que crucificado venza al mundo y realice la renovación de la historia. La llamada del cristianismo se dirige radicalmente al individuo porque considera la historia como un todo. Precisamente por eso depende, como todo, del individuo en quien se llevó a cabo la transformación mediante la caída de los poderes. Repitámoslo con otros términos. El cristianismo conoce el principio del individuo porque está relacionado con el todo, porque sólo puede comprenderse partiendo de la comunidad y en relación con ella, porque no es la salvación del individuo aislado, sino servicio para el todo del que no puede ni debe huir. La íntima necesidad del inaudito escándalo radica aquí, en que se cree que un individuo, Jesucristo, es la salvación del mundo. El individuo es la salvación del todo y el todo recibe la salvación únicamente del individuo que lo es verdaderamente y que, por eso mismo, deja de estar solo. A mi modo de ver, esto explica por qué otras religiones no recurren al individuo. A fin de cuentas, al hinduismo no le interesa el todo, sino el individuo que se salva a sí mismo, que se libera del mundo, de la condenación. El último término, el hinduismo, no puede reconocer a otro individuo como salvador y significativo para mí, porque en el fondo no acepta el todo, sino que solo quiere liberar al individuo de la condenación. Por eso, al rechazar el todo, rechaza también el individuo, ya que no admite la categoría para. Resumamos brevemente el resultado de nuestras reflexiones. El cristianismo nace del principio de corporeidad, carácter histórico. Debe ser pensado en el plano del todo donde únicamente tiene sentido, pero al mismo tiempo admite y tiene que admitir el principio del individuo, que es su escándalo, y que así se nos presenta en su necesidad y racionalidad íntimas. El principio para. La fe cristiana solicita al individuo, pero no para sí mismo, sino para el todo. Por eso la palabra para es la auténtica ley fundamental de lo anterior. Por eso los sacramentos fundamentales del cristianismo, centro del culto cristiano, ilustran la existencia de Jesucristo como existencia para muchos, para vosotros, como existencia abierta que posibilita y crea, mediante la comunión con Él, la comunión con los demás. Por eso, como hemos visto, la existencia de Cristo culmina y se realiza como existencia ejemplar en su apertura en la cruz. Por eso, Cristo, al anunciar su muerte y explicarla, dice: «Me voy y vuelvo por vosotros».
y lo pueden consultar en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 28. Porque me voy, caerá la pared que limita mi existencia. Esto será mi venida real en la que realizo lo que soy, el que introduce a todos en la unidad de su nuevo ser, que no es límite sino unidad. Así explicaron los padres de la Iglesia la postura de Cristo en la cruz con los brazos extendidos. En él ven ante todo el modelo de la postura de la oración cristiana, la actitud orante, tal como la vemos estaciados en las catatumbas. Los brazos del crucificado nos lo presentan como orante, pero su oración presenta al mismo tiempo una nueva dimensión que constituye lo específico de la glorificación cristiana de Dios. Los brazos abiertos expresan la adoración porque nos revelan la entrega total a los hombres, porque son el gesto del abrazo, de la plena e indivisa hermandad. La teología de los padres, interpretando simbólicamente la cruz de Cristo, afirmó que en la actitud orante y cristiana se unen inseparablemente la adoración y la hermandad, el servicio a los hombres y la glorificación de Dios. Ser cristiano significa esencialmente pasar del ser para sí mismo al ser para los demás. Esto explica también el concepto de la elección, a menudo tan extraño para nosotros. Elección no significa preferir a un individuo y separarlo de los demás, sino entrar en la tarea común de la que hablábamos antes. Por eso, la decisión cristiana fundamental, aceptar ser cristiano, supone no girar ya en torno a sí mismo, en torno al propio yo, sino que está subordinada a la idea de que el hombre, dejando atrás la cerrazón y la tranquilidad de su yo, sale de sí mismo para seguir las huellas del crucificado y para existir para los demás mediante la crucifixión de su propio yo. En general, las grandes imágenes de la historia de la salvación, que son también las grandes figuras del culto cristiano, son formas de expresar el principio para. Pensemos en la imagen del Éxodo, salida, que, desde Abraham y pasando por el clásico éxodo de la historia de la salvación, la salida de Egipto, es la idea fundamental bajo la que vive el pueblo y todos los que pertenecen a él. Todos están llamados a continuar el éxodo mediante la salida de sí mismos. Igualmente sucede con la idea de la Pascua, con la que la fe cristiana formuló la unión de la cruz y de la misteriosa resurrección de Jesús con la idea de éxodo de la antigua alianza. Juan expresó todo esto con una imagen tomada del reino vegetal. Así el horizonte que antes se limitaba a lo antropológico e histórico salvífico, se extiende hasta lo cósmico. La estructura de la vida cristiana revela el sello característico de la creación. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo, pero si muere, da mucho fruto. Y lo podemos leer en el Evangelio según San Juan capítulo 12 versículo 26. También en lo cósmico vale la ley de que la vida nace de la muerte, cuando uno se pierde a sí mismo. Lo que indica la creación se realiza en el hombre, en Jesucristo, el hombre ejemplar. La verdadera vida comienza cuando se entra en el destino del grano de trigo, cuando uno se ofrece, cuando uno se pierde a sí mismo. Los datos de la historia de las religiones, que en este punto coinciden con el testimonio bíblico, nos dan pie para afirmar que el mundo vive del sacrificio. Tienen su verdad y validez los mitos según los cuales el cosmos se formó a consecuencia de un sacrificio original, que siempre vive del sacrificio y que está colocado sobre él. Estas imágenes míticas ilustran el principio del éxodo cristiano. Quien ama su vida, la pierde, y quien odia su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Podemos consultarlo en los Evangelios según San Juan capítulo 12 versículo 25, comparándolo con el Evangelio de según San Marcos capítulo 8 versículo 35 y par. Digamos por último que no basta que el hombre salga de sí mismo. Quien solo quiere dar, quien no está dispuesto a recibir,
quien solo quiere ser para los demás y no está dispuesto a reconocer que también él vive del inesperado e inmotivado don del para de los demás, ignora la forma fundamental del ser humano y destruye así el verdadero sentido del para los demás. Cuando el hombre sale de sí mismo, para que esta salida sea provechosa, necesita recibir algo de los demás y, a fin de cuentas, de aquel que es en verdad el otro de toda humanidad y que a un tiempo es uno con ella, Jesucristo, Dios hombre. Estamos en la página 123. La ley del incógnito. El hecho de que el para sea el principio decisivo de la existencia humana y que, juntamente con el principio del amor, sea el contexto auténtico donde aparece en el mundo lo divino, tiene amplias consecuencias. De ahí se deduce que el ser otro de Dios que el hombre puede sospechar se convierte en total otredad, en lo que de ningún modo puede ser reconocido. El hecho mencionado significa que el ocultamiento de Dios con el que cuenta el hombre asume la figura escandalosa de su tiento y de su visibilidad como crucificado. En otros términos, Dios, que es el primero, el alfa del mundo, aparece como omega, como la última letra del alfabeto de la creación, como la criatura más pequeña del mundo. Lutero habla del ocultamiento de Dios su contrario, es decir, del ocultamiento de Dios en lo que parece ser lo contrario a Dios. Contrapone así la peculiaridad de la forma cristiana a la teología negativa determinada por la cruz, a la teología negativa del pensar filosófico. También la filosofía, auténtica reflexión del hombre sobre Dios, afirma que Dios es totalmente otro, el escondido, el que no puede compararse a nada. Ante él que lo ilumina todo, nuestros ojos quedan deslumbrados como los ojos de las aves nocturnas, dijo una vez Aristóteles. La fe en Cristo Jesús nos ofrece la respuesta. Dios es el totalmente otro, el invisible, el irreconocible, pero cuando se presentó realmente tan otro, tan invisible en su divinidad, tan irreconocible, vimos que no era la otredad y lejanía que nosotros habíamos imaginado, y seguimos sin reconocerle. ¿No prueba esto que Él es el realmente otro, que rechaza nuestros cálculos sobre la otredad y se muestra así como el único y auténtico totalmente otro? También en la Biblia se nos habla del doble modo en que Dios aparece en el mundo. Dios se revela ante todo en el poder cósmico. La grandeza del mundo alude a Dios en cuya presencia los pueblos son como gota de agua en el caldero, como grano de polvo en la balanza. Podemos leer el libro de Isaías capítulo 40 versículo 15. El mundo es su idea, el universo habla de su creador. Por mucho que nos resistamos a las pruebas de Dios, por muchas objeciones que justificadamente ponga la filosofía a cada una de ellas, en el mundo y en estructura espiritual siempre resplandece la idea original creadora y su poder fundador. Pero todo esto es sólo un modo en el que Dios aparece en el mundo. El segundo signo que lo acredita y que lo revela en su más real peculiaridad, ya que lo encumbre, es el signo de lo humilde que, medido cósmica cuantitativamente, es totalmente insignificante, pura nada. Aquí tenemos que nombrar la tierra, Israel, Nazaret, la cruz y la iglesia. En ellos Dios parece desaparecer en lo más mínimo, pero en realidad en ellos se manifiesta como Él es lo que es. La tierra, nada en el cosmos, es el punto de la obra divina en él. Israel, nada frente a las potencias de la tierra, será el punto de aparición de Dios en el mundo. Nazaret, nada dentro del mismo Israel, es el lugar de su venida definitiva. La cruz de la que cuelga la existencia de un fracasado, es el punto donde el hombre puede palpar a Dios. Ahí está finalmente la iglesia, imagen problemática de nuestra historia, que reclama ser el lugar perpetuo de la revelación de Dios. Hoy día vemos que la iglesia casi no elimina nada del ocultamiento de la cercanía divina. Cuando la iglesia, con la pompa de la corte renacentista,
creyó eliminar el ocultismo y convertirse en puerta del cielo y casa de Dios, se convirtió una vez más, casi más que antes, en eclipse de Dios que difícilmente podía encontrarse en ella. Lo más pequeño cósmicamente es el auténtico signo de Dios, en el que se revela como Él totalmente otro que nuestras expectaciones no pueden reconocer. La nada cósmica es el todo verdadero, porque Él, es lo propiamente divino. Estamos en la página 124. Continuamos con la ley de lo abundante. En las afirmaciones éticas del Nuevo Testamento existe una tensión entre la gracia y el ethos, entre la remisión total y la total exigencia, entre el pleno don concedido al hombre que nada puede realizar y la entrega que se le exige hasta el punto de ser perfecto como su Padre Celestial es perfecto. Lo pueden consultar en Mateo capítulo 5 versículo 48. Si queremos encontrar un punto que una estas polaridades, tenemos que recurrir a la palabra abundante de la teología paulina y de los evangelios sinópticos, en la que la gracia y la exigencia se unen y complementan. Para ilustrar el principio, tomemos un versículo central del Sermón de la Montaña que explica lo más característico de la antítesis. Se dijo a los antiguos, pero yo os digo, en las que Jesús presenta una nueva concepción de la segunda tabla de la ley. El texto dice así, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo pueden consultar en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 2. El texto afirma ante todo que la justicia humana es claramente insuficiente. ¿Quién puede gloriarse honradamente de que en lo íntimo de su alma ha comprendido realmente y sin reservas el sentido de cada una de las exigencias de las que ha realizado en toda su profundidad y mucho menos de que lo haya hecho abundantemente? Sabemos que en la Iglesia existe un estado de perfección en el que uno se obliga a cumplir lo que no está mandado, superando así la ley, pero los que pertenecen a él son los primeros en afirmar que siempre están empezando, que siempre anhelan algo más. El estado de perfección revela dramáticamente la perpetua imperfección del hombre. Quien no se contente con esta observación general, que lea los versículos siguientes del Sermón de la Montaña. Lo podemos consultar en Mateo capítulo 5 versículos del 21 al 48 y haga un profundo examen de conciencia. Los versículos citados muestran lo que significa tomar en serio algunos preceptos del Decálogo, al parecer sencillos. Nosotros explicaremos solamente 3. No matarás, no cometerás adulterio, no jurarás en vano. Es fácil sentirse a primera vista en regla. No he matado a nadie, no he adulterado, no he perjurado. Pero cuando Jesús explica estas exigencias en todo su alcance, vemos cómo el hombre participa en las acciones antes mencionadas cuando se muestra rencoroso, cuando odia, cuando tiene envidia, cuando codicia y no perdona. Vemos cómo el hombre, al parecer justo, participa en lo que constituye la injusticia del mundo. Cuando leemos seriamente las palabras del Sermón de la Montaña, sentimos lo que sucede a todo hombre que abandona la teoría de un partido para enfrentarse con la realidad. Los grupos blanco y negro en los que hemos dividido a la humanidad se convierten en grisácea nebulosidad. Nos damos cuenta de que los hombres no se dividen en blancos y negros, de que, a pesar de todas las variaciones y sus grados, todos viven en cierta nebulosidad. En otros términos, podríamos decir que cuando se consideran las diferencias morales macroscópicamente se nos presenta de una forma, pero cuando las consideramos microscópicamente, micromoralmente, nos ofrecen una visión distinta en la que comienzan a diluirse los diversos matices. Ahora ya no podemos hablar de nuestra abundancia en justicia. Si esto lo aplicamos al hombre, veremos cómo no puede flaquear el umbral del reino de los cielos, la región de la justicia real y perfecta. El reino de los cielos sería así una utopía sin contenido por lo que se refiere a la buena voluntad de los hombres.
A menudo se nos dice que un poco de buena voluntad basta para que todo marche bien. Es cierto, pero la tragedia de la humanidad estriba en lo que no tiene la fuerza de poner en práctica esa buena voluntad. Entonces tiene razón Camus cuando propone como símbolo de la humanidad a Sísifo, que continuamente quiere subir una piedra a la cima de una montaña, pero que una y otra vez se le escapa. La Biblia ha descrito tan sobriamente como Camus el poder de la humanidad, pero no se queda anclada en el escepticismo. Estamos en la página 126. Para la Biblia, los límites de la justicia y del poder humano en general expresan la relación del hombre al don incuestionable del amor al que se abre el ser humano, y así se abre a sí mismo, y sin el que el hombre quedaría aprisionado en su justicia y sin salvación. Solo quien acepta el don vuelve en sí mismo la justicia del hombre. Al contemplarla, nos remite a la justicia de Dios cuya plenitud es Jesucristo. Él es la justicia de Dios que supera ampliamente la obligación, que no calcula, sino que sobreabunda verdaderamente. Él es el, sin embargo, de su amor infinito con el que vence perpetuamente el pecado del hombre. No comprende del todo quien, a raíz de lo afirmado anteriormente, despreciarse al hombre y afirmarse que carece de sentido la búsqueda humana de la justicia y de la perfección ante Dios. Nuestra respuesta negativa ha de ser rotunda. A pesar de todo lo que hemos dicho, como quiera que el hombre no puede conseguir la plena justicia, sigue en pie la exigencia de lo abundante. ¿Pero no es eso una contradicción? ¿Qué significa todo esto? Significa, para decirlo en pocas palabras, que quien es todavía cristiano calcula lo que debe hacer y en sus artimañas causísticas aparece con las manos limpias. Quien calcula dónde termina el deber y cómo se puede prestar servicios excedentes mediante un opus supererogatorum no es cristiano, sino fariseo. Ser cristiano no significa aceptar una determinada serie de deberes, ni tampoco superar los límites de seguridad de la obligación para ser extraordinariamente perfecto. Cristiano es más bien quien sabe que solo y siempre vive del don recibido. Por eso la justicia solo puede consistir en ser donante, como el mendigo que, agradecido por lo que le han dado, lo reparte benévolamente. Quien calcula, quien cree que él mismo puede lavarse las manos y justificarse, es el no justificado. La justicia humana solo se adquiere cuando se olvidan las propias exigencias en la liberalidad para con el hombre y para con Dios. Es la justicia del perdona porque nosotros perdonamos. Esta oración es la fórmula más adecuada a la justicia humana concebida cristianamente. Consiste en perdonar, ya que el hombre vive esencialmente del perdón recibido. El tema neotestamentario de la abundancia sigue además por otro camino en el que se nos revela plenamente su sentido. La palabra aparece también en la narración del milagro de la multiplicación de los panes. Ahí se nos dice que sobraron 7 canastas. Lo podemos consultar en el Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo 8. El relato de la multiplicación de los panes trae a colocación la idea de la realidad de lo abundante, de lo que no es necesario. Esto nos recuerda el milagro de la conversión del agua en vino narrado por Juan. Podemos consultarlo en el Evangelio según San Juan capítulo 2 versículos del 1 al 11. Ahí no aparece la palabra abundancia, pero sí lo que ésta indica. Según los datos que nos da el evangelista, quedaron convertidos en vino de 480 a 700 litros de agua, cosa increíble en una fiesta privada. En la mente de los evangelistas ambos relatos tienen algo que ver con la Eucaristía, figura central del culto cristiano. La presentan así como la abundancia divina que supera infinitamente todas las necesidades y todo lo que legalmente puede exigirse. Los dos relatos, pues, por su carácter eucarístico tienen algo que ver con Cristo y a Él remiten. Cristo es la infinita autoprofusión de Dios. Ambos relatos aluden también
lo mismo que el principio, entre comillas, a la estructura fundamental de la creación en la que la vida produce millones de gérmenes para que nazca un ser viviente. En la creación se reparte todo el universo para preparar un lugar al espíritu, al hombre. La abundancia es el signo característico de Dios en la creación, porque Dios, como decían los padres, no reparte sus dones según una medida. La abundancia es también el auténtico fundamento y forma de la historia de la salvación que, a fin de cuentas, no es sino el acontecimiento porque Dios, en su liberalidad incomprensible, no solo da el universo, sino que se da a sí mismo para salvar a un grano de arena, al hombre. Repitámoslo, la abundancia es la más adecuada definición de la historia de la salvación. Es absurdo para las personas calculadoras el que Dios deba prodigarse al hombre. Solo el amante puede comprender lo absurdo del amor. La ley del amor es la entrega, lo suficiente es lo abundante. Si es cierto que la creación vive de lo abundante, si el hombre es un ser para quien lo abundante es lo necesario, nos extrañará de que la revelación sea lo abundante y por eso lo necesario, lo divino, el amor en el que se realiza el sentido del universo. Lo definitivo y la esperanza. La fe cristiana afirma que en Cristo se ha realizado la salvación del hombre, que en Él comienza irrefutablemente el verdadero futuro del hombre, que a pesar de ser futuro es también perfecto, parte de nuestro presente. La afirmación incluye el principio de lo definitivo, que es muy significativo para la forma de la existencia cristiana, es decir, para la forma de decisión existencia que comporta el ser cristiano. Vamos a explicar todo esto. Hemos dicho antes que Cristo es el futuro iniciado, lo definitivo del ser humano. Las escuelas teológicas han dado expresión a esta idea afirmando que con Cristo quedó completa la revelación. Naturalmente esto no quiere decir que solo se nos ha comunicado un determinado número de verdades y que Dios se ha decidido a no revelar nada más. Significa más bien que el diálogo de Dios con el hombre, el ingreso de Dios en la humanidad en Jesús, hombre Dios, ha llegado a su culmen. En este diálogo Dios no trató ni trata de decirnos algo de muchas maneras, sino de expresarse en la palabra. Por eso no se realizan sus propósitos cuando nos revela una serie de verdades, por muy grandes que sean, sino cuando se tocan dos tú. El sentido del diálogo, la unión, no se funda en un tercero, en un contenido, sino en los interlocutores, en Jesús hombre. Dios se ha dicho definitivamente. Cristo es su palabra y como palabra es el mismo. La revelación no termina porque Dios se cierra positivamente, sino porque aquella llega a su término. Veamos cómo ha expresado Karl Rahner este pensamiento. Ya no se dice nada nuevo, no a pesar de que aún habría muchas cosas que decir, sino porque todo está dicho y dado en el Hijo el amor, en el que Dios y el hombre se han hecho uno. Observando más de cerca lo que hemos afirmado, podemos sacar otra conclusión. En Cristo llegan a su término la revelación y la humanidad, porque en Él se tocan y une Dios y el hombre. Eso quiere decir que la meta alcanzada no es un límite fijo, sino un espacio abierto, ya que la unión realizada en Jesús de Nazaret tiene que alcanzar a toda la humanidad, a todo el Adán, y convertirlo en cuerpo de Cristo. Mientras no lleguemos a esta totalidad, mientras la unión esté limitada a un punto, lo realizado en Cristo es simultáneamente fin y principio. La humanidad no puede ir más lejos ni subir más que Él, porque Dios es lo más vasto y lo supremo, y todo paso que, al parecer, deja atrás a Cristo es solo caída en el vacío. La humanidad no puede dejar atrás a Cristo porque Él es el fin, pero sí puede entrar en Él porque es el verdadero comienzo. De ahí se deduce la conciencia cristiana de la limitación del pasado y del futuro.
pero no nos detendremos en ella ni tampoco en que la fe cristiana, al retroceder al Jesús histórico, se proyecta hacia adelante, hacia el nuevo Adán, hacia el futuro que Dios ha atribuido al mundo y al hombre. De esto ya hemos hablado antes, aquí se trata de algo diferente. El hecho de que la decisión definitiva de Dios respecto al hombre ya se haya realizado significa que lo decisivo, según la fe, existe en la historia, aun cuando lo definitivo no excluye el futuro, sino que lo abre. Esto nos lleva a la conclusión de que lo definitivo, lo irrevocable, existe y tiene que existir en la vida de los hombres ante todo cuanto estos se encuentran con el divino definitivo del que hablábamos antes. Lo característico de todo de la actitud cristiana ante la realidad es saber que ya existe lo definitivo y que así permanece abierto el futuro del hombre. Para el cristiano no tiene validez el círculo del actualismo que se revela en el instante actual, pero que no encuentra nunca lo definitivo. El cristiano está, por el contrario, convencido de que la historia avanza, todo avance exige una meta definitiva, pero esto lo excluye precisamente el movimiento circular que nunca llega a un fin. En la Edad Media, la lucha por lo definitivo del cristianismo fue la lucha en contra de la idea de un tercer reino después del Antiguo Testamento, después del reino del Padre. Ponía el cristianismo anterior el segundo reino, el del Hijo, ciertamente superior al primero, pero sustituible por un tercer reino, por el tiempo del Espíritu, pero la fe en la encarnación de Dios en Jesucristo no deja lugar para un tercer reino, cree que lo realizado en Cristo es lo definitivo y lo que abre el futuro. Ya hemos apuntado antes que todo esto tiene importantes consecuencias para la vida de cada individuo. La primera es que después del reino del Padre en la niñez y del Hijo en la juventud, no puede desligarse de una antigüedad espiritual que sólo obedece a la propia razón y que veladamente la haría pasar por el Espíritu Santo. Es cierto que la fe tiene sus flujos y reflujos, pero precisamente así muestra el fundamento perpetuo de la existencia del hombre que es uno. De aquí se colige que la fe comporta expresiones definitivas, dogma y símbolo, en la que articula su carácter íntimo y definitivo. Naturalmente, esto no quiere decir que cada fórmula no se desarrolle a lo largo de la historia y que se comprenda de forma nueva la fe gracias a las experiencias de su vida, pero en tal comprensión y maduración siempre puede y debe conservarse la unidad de lo comprendido. Notemos, por último, que también aquí radica el carácter definitivo de la unión entre dos personas, realizada por la fe cristiana con el sí del amor en el que se funda el matrimonio. En realidad, la indisolubilidad del matrimonio ha de entenderse y realizarse partiendo de la fe en la irrevocable decisión de Dios de unirse en matrimonio con la humanidad en Cristo. Compararlo con Efesios capítulo 5 versículos del 22 al 33. La indisolubilidad del matrimonio a la larga es tan imposible fuera de la fe como necesaria dentro de ella. Notemos también que esta aparente fijación de la decisión momentánea de una persona le da la posibilidad de seguir adelante, de aceptarse paso a paso, mientras que la subsiguiente anulación de tal decisión le hace retroceder al principio y lo condena a vivir encerrado en el círculo de la ficción de la eterna juventud, que así rechaza el todo del ser humano. Estamos finalizando en la página 129. El primado de la recepción y el positivismo cristiano. El hombre será salvado por la cruz, el crucificado, en cuanto plenamente abierto es la verdadera redención del hombre. En otro lugar hemos explicado el alcance que esta frase central de la fe cristiana tiene para nuestra comprensión moderna. Ahora no vamos a considerar su contenido, sino su estructura. Por lo que se refiere a lo último del hombre, expresa la supremacía de la recepción sobre la obra, sobre el propio trabajo. Quizá radique aquí la divergencia más profunda entre el principio cristiano, esperanza, y su transformación marxista. También el principio marxista se apoya en la pasividad, ya que el proletariado paciente es el redentor del mundo, pero este dolor del proletariado,
que a fin de cuentas ha de llevar a la sociedad sin clases, se concentra en la forma activa de la lucha de clases. Sólo así puede ser redentor, sólo así puede derrocar a la clase dominante y proclamar la igualdad de todos los hombres. Como la cruz de Cristo es un sufrimiento para, así la pasión del proletariado, según el marxismo, se realiza como lucha contra. Como la cruz es esencialmente la obra de un individuo para el todo, así la pasión del proletariado es esencialmente la obra de una masa organizada como partido para sí misma. Las dos soluciones, pues, aunque en el punto inicial tienen algo en común, discurren por caminos contrarios. La fe cristiana afirma, sin embargo, que el hombre vuelve profundamente en sí mismo no por lo que hace, sino por lo que recibe. Tiene que esperar el don del amor, y el amor solo puede recibirlo como don. No podemos esperarlo, dejar que se nos dé. El hombre solo se hace plenamente hombre cuando es amado, cuando se deja amar. El hecho de que el amor humano una en sí la suprema posibilidad y la más profunda necesidad, y el hecho de que lo más necesario sea lo más libre, significa que el hombre, para salvarse, está orientado a un don. Si se niega a recibirlo, se destruye a sí mismo. Una actividad que a sí misma se considera absoluta y que quiera forjar la humanidad por sus propios medios es contradictoria en sí misma. Louis Evelit ha formulado majestuosamente estas ideas. Toda la historia de la humanidad ha quedado extraviada, rota, porque Adán se hizo una falsa idea de Dios, quería hacerse como Dios. Supongo que ninguno de vosotros habrá supuesto nunca que el pecado de Adán fuera este. ¿Qué otra ambición podría proponerse? ¿Y no sería esta justamente a la que Dios le había invitado? Solo que Adán se equivocó de modelo. Creyó que Dios era un ser independiente, autónomo, suficiente, y para hacerse como él, se rebeló y desobedeció. Pero cuando Dios se ha revelado, cuando Dios quiso mostrarse verdaderamente tal como era, se reveló amor, ternura, efusión de sí, infinita complacencia en otro, unión indisoluble, dependencia. Dios se reveló obediente, obediente hasta la muerte, creyendo hacerse como Dios. Adán se diferenciaba totalmente de él, se atrincheraba en su soledad y Dios no era más que comunión. Todo esto supone indudablemente una relativización del trabajo, de la obra. Así hemos de comprender la batalla paulina a la justicia de las obras, pero añadamos que al clasificar la obra humana como grandeza penúltima, expresamos su íntima liberación. La actividad humana solo puede realizarse en la tranquilidad, en la libertad que conviene a lo penúltimo. El primado de la recepción no encierra al hombre en la pasividad, ni dice que tiene que cruzarse de brazos, como nos echa en cara el marxismo. Por el contrario, lo capacita para que en espíritu de responsabilidad serena y libremente realice las obras de este mundo y las ponga al servicio del amor redentor. Notemos también que el primado de la recepción incluye el positivismo cristiano y demuestra su necesidad íntima. Hemos dicho antes que el hombre no forja por sí mismo lo auténtico. No es su creación, no es un producto suyo, sino que lo recibe como don libre. Si esto es así, nuestra relación con Dios no se funda últimamente en nuestros propios diseños, en un conocimiento especulativo, sino en el positivismo de lo que está frente a nosotros, de lo que se nos da como positivo, como algo que hemos de aceptar. A mi entender, eso nos permite llevar a cabo, por así decirlo, la cuadratura del círculo de la teología, es decir, nos permite mostrar la necesidad íntima de la contingencia aparente e histórica de lo cristiano, el tener que de un positivismo que, como acontecimiento venido de fuera, nos sorprende. Puede así superarse la contraposición tan recalcada por Lessing entre la verite de fait, la verdad causal del hecho, y la verite de raison, la verdad necesaria de la razón. Lo casual, lo exterior es lo necesario para el hombre. Su ser íntimo se abre cuando acepta algo venido de fuera. En la historia tiene que darse con la necesidad de la libertad,
el ocultamiento de Dios como hombre. Continuamos con la página 131. Síntesis. La esencia del cristianismo. Resumiendo, diríamos que los 6 principios que hemos esbozado anteriormente son como los pilares de la existencia cristiana y simultáneamente las fórmulas de la esencia de lo cristiano, de la esencia del cristianismo. En ellos se explica lo que, casi sin comprenderlo, llamamos la exigencia cristiana de absoluto. Lo que con eso queremos decir, lo explican los principios del uno, del para, de lo definitivo y del positivismo. En esas afirmaciones fundamentales se ve claramente cómo la fe cristiana opone y tiene que oponer singularmente la exigencia cristiana a la historia de las religiones si quiere permanecer fiel a sí misma. Todavía nos queda un problema por resolver, a quien, como nosotros, considere los 6 principios antes mencionados. Fácilmente le sucederá lo que a los físicos que buscaban la materia original y creyeron haberla encontrado en los llamados elementos, pero cuando más los investigamos mejor lo conocemos. Hoy día sabemos que son más de un centenar. Lo que creemos haber encontrado en los átomos no puede ser lo último. También ellos están compuestos por partículas elementales. Conocemos tantas que no podemos quedarnos parados, debemos poner manos a la obra hasta que encontremos quizá la materia original. En los 6 principios anteriores hemos visto las partículas elementales de lo cristiano. ¿No hay detrás de ellas un centro de lo cristiano único y sencillo? Claro que lo hay. Además podemos afirmar ahora, sin el peligro de caer en puro sentimentalismo, que los 6 principios se condensan en el principio del amor. Vamos a expresarlo con palabras un tanto toscas e incomprensibles. Cristiano no es el adepto a un partido confesional, sino el que, mediante su ser cristiano, se hace realmente hombre. Cristiano no es el que acepta vilmente un sistema de normas y las piensa en relación consigo mismo, sino el que se ha liberado para ir en pos de la bondad sencilla y humana. En verdad el principio del amor, si es verdadero, incluye la fe, sólo así sigue siendo lo que era, ya que sin la fe, que para nosotros es expresión del último tener que recibir el hombre y de la insuficiencia de su obra, el amor se convertiría en obra arbitraria. El amor se eleva y se transforma en justicia de sí mismo. La fe y el amor se condicionan y se exigen mutuamente. En el principio del amor está también presente el principio de la esperanza que, superando el instante y su aislamiento, corre en busca del todo. Nuestras reflexiones nos llevan como de la mano a las palabras con las que Pablo describe los pilares de lo cristiano. Ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, las 3, pero la mayor es la caridad. Podemos consultarlo en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 13. Bueno, con esto hemos finalizado la página número 132. No voy a hacer este video mucho más largo o más de 1 hora. Luego continuaré con otro video tan pronto tenga el tiempo necesario. Muchas gracias por todo.